Cordial saludo, docentes y compañeros. Soy Juan Camilo Rego Quintero, estudiante de cuarto semestre del pregrado de Ciencias Políticas. Para la asignatura Sistema Político Colombiano, en su fase número 3 de identificación, vamos a desarrollar un análisis en el cual se permita identificar el recorrido histórico del sistema político colombiano durante el siglo XX y además durante este constatar hechos históricos que contribuyeron al desarrollo o que marcaron un hito histórico dentro del mismo, como los periodos de la violencia, origen y desarrollo de la guerrilla, hechos que estuvieron vinculados directamente asociados con el narcotráfico, la constitución política de 1991 y los hechos asociados al paramilitarismo. En este orden de ideas, hay que indicar que en el siglo XX Colombia estuvo marcado por una turbulenta historia política, principalmente caracterizada por la violencia, la desigualdad y la búsqueda constante de la paz, aún no ha cesado, y la democracia. Por lo que se presenta a raíz de esta serie de eventos claves la definición de este periodo del siglo XX. Inicialmente es de destacar los hechos ocurridos a través de la hegemonía bipartidista o periodo de la violencia que se consideró de 1900 a 1958, destacando que el sistema político colombiano del siglo XX estaba profundamente caracterizado por la hegemonía de dos partidos, inicialmente liberales y conservadores. Esta estructura bipartidista asentó una estabilidad inicial y se convirtió en un caldo de cultivo para lo que fue la violencia bipartidista que azotó el país durante décadas, contribuyendo de esta manera a hechos de violencia y homicidios por un tema netamente político. Las profundas diferencias ideológicas o políticas entre liberales y conservadores exacerbó la lucha por el control del Estado y principalmente contribuyó al deterioro del mismo, a la desigualdad social, lo que terminó desembocando en una serie de enfrentamientos armados que dejaron miles y miles de víctimas. La violencia bipartidista no solamente generó zozobra o terror en la población, sino que además deslegitimó el sistema político y creó un caldo de cultivo para el surgimiento de grupos armados al margen de la ley, ante la necesidad, ante la imperiosa necesidad de defenderse de los diferentes hechos que se venían presentando. Posteriormente a esto, ya para 1958 hasta 1986, conocimos lo que fue el Frente Nacional, que fue un intento por poner fin a la violencia bipartidista. Este acuerdo político entre liberales y conservadores consistía en alternar el poder durante 16 años, con la esperanza de apaciguar las tensiones y fortalecer las instituciones democráticas. Si bien a través de esta iniciativa se logró reducir la violencia bipartidista en cierta manera, no se abordaron o no se tuvieron en cuenta las raíces estructurales del conflicto, que eran hechos asociados a la desigualdad social y a la falta de oportunidades en amplios sectores de la población, especialmente la población campesina. Es de resaltar que durante este periodo se da paso al fortalecimiento de los grupos guerrilleros como las FARC, el ELN y el M-19, motivados principalmente por la inequidad y la ausencia de reformas sociales. A su vez, el narcotráfico se hizo paso y comenzó a emerger como una fuerza económica y social significativa que lograba corromper instituciones, generando nuevas dinámicas de violencia. Ya para la década de los 80 y los 90 se presenta lo que son los primeros hechos referentes a la búsqueda de la paz. Para 1980 y 1990 se marcó principalmente la agudización del conflicto armado interno, con enfrentamientos entre el Estado, las guerrillas, los paramilitares y los carteles de la droga, por lo que se da paso a la consolidación del narcotráfico como una fuerza poderosa desestabilizadora, la cual penetra estructuras del Estado, financia grupos armados y genera una nueva cultura de violencia e impunidad. Hay que tener en cuenta que la sociedad colombiana se vio profundamente afectada por el conflicto, aportando miles de víctimas, desplazamiento forzado, violaciones de derechos humanos y un clima de miedo e incertidumbre. En este contexto de crisis surge la Constitución de 1991 como un intento de reestructurar el sistema político, fortalecer las instituciones y dar paso a un marco jurídico para la consolidación de la paz.
Para 1991 se marca el hito fundamental de la Constitución política colombiana, lo que marca o reconoce nuevos derechos y libertades, fortalece las instituciones democráticas, descentraliza el poder y establece mecanismos para la participación y veeduría ciudadana. Abre la puerta para la desmovilización de algunos grupos guerrilleros como el M-19 y senta las bases para el proceso de paz que muchos años a posteriori, ya para 2016, se da inicio con la guerrilla de las FARC. Sin embargo, se presentan desafíos para alcanzar una paz estable y duradera frente a una sociedad justa. El narcotráfico mantiene su presencia y la presencia de los grupos armados ilegales y la desigualdad social siguen siendo obstáculos imperantes. Dentro de los actores relevantes que marcaron este hito histórico, hay que resaltar principalmente que por parte de los movimientos guerrilleros se tienen en cuenta el grupo de las FARC, el ELN, el M-19, que surgen como una respuesta a la violencia estatal, la inequidad social y la falta de oportunidades, sobre todo al sector campesino. Y si bien algunos grupos se desmovilizaron, otros continúan operando en las diferentes regiones del país en la actualidad. Por su parte, el paramilitarismo, en grupos conformados como las AUC, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, se origina como una reacción a la amenaza guerrillera, pero a menudo actuaron con medios ilegítimos y violaron derechos humanos, sin mencionar las diferentes alianzas que tuvieron con las Fuerzas Armadas colombianas. Por su parte, el narcotráfico, a través de los carteles de la droga como los de Medellín, el cartel de Cali o el cartel del Norte del Valle, se convierten en actores económicos y políticos de gran poder, corrompiendo instituciones y financiando grupos armados que generan violencia. Finalmente, a modo de reflexión final, se presenta un camino turbulento hacia la paz y la democracia, este hito histórico o este trasegar de los años, ya que el sistema político colombiano del siglo XX ha sido marcado por la violencia, la desigualdad y la búsqueda de la paz y la democracia, y si bien se han logrado avances importantes como la promulgación de la Constitución del 91, la desmovilización de algunos grupos guerrilleros, quedan inmensos desafíos pendientes para alcanzar una paz estable y duradera frente a una sociedad más justa. Frente a las lecciones aprendidas, nos queda claro que la violencia no es el camino para resolver los conflictos. La construcción de paz requiere un compromiso ciudadano, genuino con la justicia. Se deben fortalecer las instituciones democráticas y el Estado de Derecho es fundamental para prevenir la violencia y garantizar el respeto de los derechos humanos. La lucha contra el narcotráfico debe abordarse de manera integral, no solo con medidas represivas, sino también abordando estrategias de desarrollo social y alternativas económicas para que la gente tenga la posibilidad de desarrollar diferentes medios de restauración frente a lo que comprende el narcotráfico. A pesar de las dificultades, hay un enorme potencial para construir un futuro más pacífico, justo y próspero. La sociedad colombiana ha demostrado su capacidad de resiliencia y compromiso con la democracia, con un liderazgo fuerte, un diálogo social abierto y la participación activa de todos los sectores. Se puede avanzar hacia un futuro en el que la paz y la justicia sean una realidad para todos. Muchas gracias por su atención.